Otra cosa, se requiere saber muchas cosas, solo creer. Amén. Amén. Gloria. Así de pie vamos a abrir la Biblia nuevamente. Gloria. En Hechos capítulo 1. Esta noche, Dios mediante, vamos a dar un poco de testimonio. Que efectivamente es la gracia de Dios en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando lleguemos al cielo, voy a estar parado por ahí. Amén. Y cada uno va pasando, va a decir la gracia de Dios en su vida. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, estamos aquí con el verso 6. Amén. Desde el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen a la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, ahora fíjense bien, estos son discípulos que lo conocían bien y ahora están mirando a un ser resucitado. Amén. Amén. Vieron que lo metieron en la tumba, ahora está resucitado. Amén. Y esa es la pregunta primordial que le hacen. Amén. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oh, ¿qué tal? ¿Nos vas a quitar el impuesto? ¿Nos vas a quitar los romanos? ¿Qué del dólar? ¿Qué de tanta cosa, verdad? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. El Padre puso en su sola potestad. Por esas son las palabras de Jesucristo, pero la traducción del siglo XXI será, ¿qué te importa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Colombia. Venir con el Evangelio. No vivir paracaídas. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de estar con tu pueblo aquí en Bogotá. Pedimos que nos des gracia y Señor que nos des paciencia para escuchar, para decir las cosas correctamente, para que tú recibas toda la honra y la gloria. Ayúdanos ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siento, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendición estar nuevamente, ver que hay hambre entre el pueblo. Amén. Y ustedes saben que en este versículo que hemos leído no dice nada de abogado. Jesucristo es el abogado. Y no dice nada de juez. Nadie califica. Amén. Amén. Pero vivimos en el siglo XXI cuando somos muy astutos, ¿verdad? Y podemos estar en nuestra casita y podemos oír la vecina hablando por teléfono con quién sabe quién y oímos solamente la mitad de la conversación, nos inventamos la otra parte y pasamos juicio en el caso. Muy errado. Entonces Dios es el único juez justo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, me seréis testigos, no abogado, no juez. Testigos. Para ser testigo usted tiene que tener un testimonio y saber de qué está hablando. Entonces esta tarde ojalá que puedan poner atención una hora o menos para relatarles un poco del testimonio, cómo llegué yo hasta aquí. Soy el águila que nació en el pollero. Era un buen pollero. No era cualquiera. Pollero bautista. Y a ver si con todo esto usted pueda, ¿verdad?, evitar un poco de problemas en la vida. Amén. Gracias, Señor. Entonces, mis padres
eran ambos americanos y se conocieron en la escuela bíblica y se casaron en junio del 44, hace casi 100 años, ¿verdad? Entonces, siendo jóvenes, les bajó la inspiración de ser misioneros a México, pero misioneros del calibre de traducir la Biblia a un idioma que no existía. Porque en el mundo de hoy hay más de 6,000 idiomas. En algunos no hay nada escrito todavía. Sí, eso. Y en aquel tiempo había más. Entonces eligieron una tribu en México donde no se sabía mucho, no había satélite, no había cómo saber muchas cosas, pero sabían que había una tribu por ahí que no tenía nada escrito, solo se hablaba. Entonces se lanzaron y fueron hasta donde el carro no podía más y se montaron en caballo con un guía y subieron el cerro 4 días hasta allá, a buscar esa tribu. Gracias. Imagínense, que no hay nada escrito. O sea, para nosotros eso es del otro siglo, ¿verdad? Claro. Total, que los hallaron y comenzaron, ¿verdad?, a formar el diccionario, porque tenían que, por ejemplo, apuntar al árbol, ¿cómo dices árbol? Y como lo decían, como les sonaba, Tremendo. nube o lo que sea. Bueno, entonces, como sucede en los hogares, ¿verdad?, de matrimonio nuevo, van a nacer un niño. Bueno, entonces se montaron los caballos, otra vez, al carro, pero en vez de ir a Arizona, que les quedaba cerca, se montaron al tren y se fueron a la Ciudad de México. Y allá, a fines de agosto del año 45, nació el primer hijo. Ese fui yo. Amén, gloria a Dios. Con el tiempo, con mucho tiempo, éramos 10. 5 varones, 5 hembras. Bueno, entonces volvieron a la sierra, vivimos ahí, no sé, quizás un año o menos, pero esa labor de formar el diccionario, luego, por fin, San Juan, esa es una labor de 20 años. Y yo soy testigo ocular que mi padre no era tan paciente. Entonces él dejó esa obra para otro y se fue a la costa del Golfo, y allá estableció una escuela bíblica para entrenar ministros y etcétera, que existe todavía el día de hoy. Gloria a Dios. Y allá es donde me internaron en la escuela primaria para, ¿verdad?, comenzar la educación. En la casa mi madre nos enseñaba el inglés, leer y todo lo poco que ella pudo, pero en la escuela era todo español. Entonces ella tuvo una regla, y no era por otra cosa, sino simplemente para mantener orden, que en la casa se habla inglés y afuera se habla español. Así es. Y eso vino a servirme de mucha bendición. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Aquí hay unos 3 o 4 que conocen un poco de 2 idiomas. No se mezclan los idiomas. Amén. 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 Bueno, entonces, siendo, ¿cómo se llama?, el hijo del misionero, pues yo estaba en la primera fila, cada culto, oyendo el evangelio, pues en la oración. Y por fin, cuando yo tenía como 8 años y pico, 9 años, me amaneció el caso de que, oye, este evangelio es para mí también. Amén. Para ellos, porque la palabra dice que todos se descarriaron. Amén. Y pues el pastor, Así es. el evangelista, del Así es. profeta, todos. Amén. Entonces, en el año 55 yo acepté al Señor Jesucristo como Salvador, y el día de la Pascua de ese año me bautizó mi padre en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Igual como muchos de ustedes. Amén. Es igual. Nadie nació ángel. Amén. Bueno, Gloria a Dios. entonces, terminando la secundaria, de la primaria, digo, yo tenía 13 años y mis padres decidieron que yo debiera cumplir los otros 6 años en inglés. Y me mandaron a Houston a vivir con una familia desconocida, pero buenos bautistas. Y entonces ahí estuve para el año 7º
y luego otra movida para el 8, el 9. Por fin terminamos en Tucson, Arizona, cuando ya era para el año 62, y yo estaba en el 10º grado. Y entonces, porque mi madre era de Tucson, y me metieron ahí con mi abuelo. Amén. Todo tiene razón, ¿verdad? Amén. Y estando en la secundaria en Tucson, Arizona, en una escuela grande de más de 2,000 alumnos, yo era el pájaro raro. Yo era el de la reputación, porque no bailaba, no tomaba, no fumaba. Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, leo mi Biblia. Y en horas, en horas hábiles durante, o sea, en la escuela, cuando teníamos unas horas de recreo, yo hablaba con otros bautistas o con los mormones. Muy buena gente, Así es. mientras no les toca cierto punto. Sí, señor. Así Si es. llegas a cierto punto, entonces brincan a otro libro. Así es. Pero nuestros libros, nuestros, combinan perfectamente con Bueno, entonces, estando en la escuela con esa reputación, yo era subdirector ¿cómo se llama? Del coro en la iglesia bautista. Y estaba estudiando música en la secundaria. Entonces un día, una amiga, ni tan íntima, pero una amiga, me dice, mira, nosotros todos sabemos que tú eres muy exigente, pero yo sé la niña que te va a gustar. Me tenía la luz. Y dije, bueno, ¿y dónde está? No, ya se está subiendo al transporte. Entonces al otro día fue que me presentó a Rebeca. Amén. Efectivamente, la más linda de todo el mundo. Gloria a Dios. Uno la Amén. descubre a esa, ¿verdad?, hermanita preciosa que uno anda buscando, pues ya no anda buscando. Gloria a Dios. Ustedes cocineras, cuando consiguen esa carne que andan buscando, pues ya no andan buscando. Amén. Entonces, al otro día la conocí y tuve que ir a ver a su padre. Bueno, como yo era autista, ese nombre nunca había entrado. Así Nunca es. había oído el nombre de Brana. Así es. Pero vean cómo es la gracia de Dios y la predestinación. Amén. Dios ha traído a esa familia de 2,000 kilómetros Así es. y la pone a una cuadra de mi casa. Amén. No había cómo errar. Glorioso. Y entonces tuve que ir a conocer al siervo de Dios y ella me presentó y desapareció. Me puso a culpar. Uy. Señor Dios. Y estaba en el patio de atrás de la casa, sin camisa, estaba ahí arreglando unas matas y comenzamos a hablar. Yo no estaba espantado de un predicador porque conocía a muchos, ¿verdad? Amén. Pero no conocía a uno como este. Amén. Pero él muy disimuladamente ahí hablando, ¿verdad? Y entonces yo conseguí el permiso. Ahora yo tenía la victoria, pero él tenía el problema. Porque había otros que estaban esperando su oportunidad Así es. y sabían quién era y tenían temor. Así es. Bueno, como yo no lo conocía, no importaba tanto. Pero durante esa conversación de unos 15, 20 minutos, resulta que él me estaba escaneando, ¿verdad? Amén. De allá hasta allá. Y entonces me dio permiso, bueno, gloria a Dios. Y pude conocer más a Rebeca. Bueno, entonces en junio de ese año, del 63, fue cuando por primera vez estuve en un culto donde él predicaba, en Tucson, Arizona. Amén. Y viendo estas cosas, pues nunca las había visto antes. Ahora él no me puso requisitos, ¿verdad? Él en la conversación, si no la primera, cuando menos la segunda, él ya supo que yo había leído toda la Biblia. Y se puede hacer. Señor. Sorpresa, se puede, en un año se puede, o menos. Claro. Amén. 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 Bueno, no me puso requisito que, mira, escuchas las 20 cintas, o nada. Porque él siendo profeta podía ver más allá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este primer culto, estoy viendo el discernimiento, estoy viendo gente cambiada, muchas cosas. Y entonces esa noche yo me puse a orar, ya solo, y dije, oye Señor, o esto es de ti directamente, o es algo muy engañoso, ¿verdad? Y el Señor comenzó a revelar que era de él. Amén. Pero siempre era dos canales, Rebeca o su padre. Uno no dependía del otro. Claro, el Señor usó la niña para la carnada, pero siempre eran dos cosas. Bueno, Amén.
Entonces alguna gente me pregunta, bueno, ¿qué te atrajo al mensaje? Porque yo no vine al mensaje sentado en la silla viéndolo, ¿verdad? Sino yo podía ir a la casa a cualquier hora y tocar la puerta y me recibían. Pero lo que vi yo era que aquí estaba un varón que vivía el espíritu de la Biblia. Era uno que su vida reflejaba el espíritu de la palabra de Dios. Porque yo ya conocía la palabra, conocía al autor y aquí está su profeta. Qué maravilla. Bueno, entonces eso es lo que me atrajo la atención. Ahora, tengo algunas cosas anotadas para no perder el hilo, pero eso es lo que captó la atención, ¿verdad? Entonces, la Biblia es lo único que te va a decir de dónde has venido. Amén. Amén. ¿Estás aquí? Amén. Amén. Entonces, William Branham pudo discernir el pasado, hoy y mañana. Amén. Y él me prestaba atención cuando era necesario. Tomaba tiempo para explicar cosas, era un amigo. Amén. Y pero para darles un vislumbre, o sea, mirar por una ventana, el mundo de un profeta es un vidente. Es uno que ve y no dice todo lo que ve. Amén. Así es. Él ve cosas que otros no pueden ver. Amén. Moisés nació profeta de Dios, Sí, Señor. pero pasó por todo el palacio. Se hizo ya, ¿cómo se llama?, el profesor mayor en la Así es. Universidad de Cairo. Amén. Era tremendo. Amén. Y Dios tuvo que borrarle todo eso. Amén. Y apenas a los 80 años, Gloria a Dios. cuando ya aprendió todo eso, y Dios lo borró, Amén. Dios pudo usarlo. Amén. Pero con William Branham no había nada que borrar. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le decía y lo decía. Entonces es lo que yo llamo la dimensión profética. Y eso es que Dios obra en la dimensión profética, todo es tiempo presente. Amén. Y por ejemplo, ustedes ya han leído mucho y saben que el hermano Branham estaba en la ciudad de Houston, Texas, Así es. en enero del año 50. Así es. Una serie de 10 cultos. Amén. Durante ese tiempo había un bautista que su trabajo, según él, era probar que esto no era de Dios. Así es. Pero Así llegó es. tarde porque ya había centenares de bautistas que habían sanado. Amén. Pero él seguía y ponía las cosas en el periódico, contrató Así es. fotógrafos, etc. Entonces el profeta no quería perder tiempo con eso, pero el que le estaba ayudando, Amén. ¿verdad? Dice, mire, Marlona, tenemos que hacer algo, está haciendo burla y el mundo está viendo y tenemos que decir algo. Y por fin le convenció que se podía hacer algo sin mucho problema. Y el profeta, bueno, si tú puedas hacer esto sin problema, hazlo pues. Amén. Y salió un anuncio que va a haber un debate de concerniente a sanidad divina y miles de personas vinieron a Houston. En vez de 8,000 ya eran 30,000. Oh, Lugar grande. Gloria a Dios. Y que vinieron a respaldar la verdad. amén. Entonces el hermano Branham no iba a ir a ese culto. Así es. Me quedo aquí en el hotel, ustedes allá. Bueno. Pero el Espíritu Santo dice, no, tú vas. Tú vas. Así es. Entonces él va al culto, él, su esposa, su hermano del profeta y Rebeca de 4 años. Amén. Entonces llegan al culto, un lugar grande, y él dice que llegó disfrazado. Yo no sé qué se hizo, pero bueno, entró, nadie sabía que estaba ahí. Y se fue allá al balcón allá arriba para verlo todo. Amén. Entonces estando ahí, él tiene a Rebeca en la pierna. Y ella con mucho orgullo, por primera vez, ella está con su padre en el culto. Amén. Pero todas las otras veces él está acá y ella por allá. Así es. Así Ella es. mirando a los otros padres, son madres con niñas, y ella. Entonces por primera vez le quedó bien grabado. Amén. Entonces el debate está acá en la plataforma y el hermano Bosworth dice, bueno, yo tengo una sola pregunta para el bautista, noble hermano. ¿Los 7 nombres compuestos de la redención en el Antiguo Testamento se aplican a Jesús, sí o no? Tremendo. Bueno, lo está pensando. Si dice no, no hay salvación. Así es. Y si dice sí, sí hay sanidad. Amén. Glorioso. Bueno, ahí Amén. tuvieron sus palabras
y ustedes lo han escuchado. Pero luego el hermano dice, bueno, si el hermano Branham está presente, imagínense, aquí apenas somos 55 personas y apenas se va buscando, pero si son 30,000, bueno, si está por ahí, está bienvenido a venir a despedir la audiencia. Bueno, entonces el hermano Branham, estando allá, como que se va a levantar, y el hermano le dice, no te levantes, no, esto va a formar un rollo aquí con la gente. Y entonces la esposa dijo, no, esto es distinto, el Espíritu Santo está hablando. Cuando se levanta, él pone a Rebeca en su asiento, así en el último asiento donde podía ver. Amén. Ella siempre decía que podía recordar cuando él iba bajando que veía las suelas de los zapatos. Amén. Y él dice que mientras bajaba, que veía entre los 30,000 casos muy muy fuertes, que dice que derritiría el corazón de un hombre de hierro. Oh, Si usted tuviera problemas Gloria a Dios. con su esposa, su niña, lo que fuera, usted claro. puede estar ahí. Amén. Esa es la respuesta. Pero él dice que mientras él bajaba por toda esa gente, que 500 diáconos o ujieres han preparado camino. Tremendo. Bueno, él llega acá y se toma la foto. O sea, están tomando muchas fotos, ¿verdad? Pero cuando han revelado sus fotografías, no lo veo por ahí. Acá está en el cuarto. ya Tráela, está. por Ah, favor. bueno. Amén. Entonces es la única que salió. Amén. Porque él dijo, ya no tengo que decir nada, porque él está presente. Amén. Ahora, dicen que algunos lo vieron, yo no sé, pero está la foto. ¿Ven? Ahora, de esta foto, es mejor que veamos la foto que si viniera. Así es. Amén. Amén. Porque los ojos te engañan. Así es. En otra ocasión, él está predicando y tiene la línea de oración y llega una hermanita con su foto que compró de afuera, ¿verdad? Llega por ahí y entonces él, para entablar conversación, habla con ella. Mira, veo que tienes la foto, y le dice unas palabras y dice, allá en mi escritorio en casa tengo un testimonio de una hermanita que estaba en el hospital para morir Amén. y tenía esta foto en la mesa junto a la cama. Sí, Señor. Y mientras ella oraba, que dice que la luz salió de la foto y vino sobre ella. Y sanó y se fue. Aleluya. Gloria. Entonces, años después, Rebeca está escuchando la cinta como nosotros. Y ella sabe, bueno, estaba mi mamá y yo, pero no sabía nadie más. Y entonces él llega a esa parte de los 500 ujieres. Y ella dice, oye, mamita, pero tú estabas ahí, ¿tú viste esos ujieres, esos ayudantes? No, hija, esos no fueron ujieres, esos fueron ángeles. Un profeta vive en dos dimensiones. Amén. Él ve cosas que nosotros no vemos. Sí, Señor. Hermoso. Y en otra ocasión se le muere la suegra. Tremendo. Bueno, entonces tuvieron el entierro, él está en la casa con su esposa, ella está llorando y él queriendo ser un buen esposo. Amén. Mamita, ¿qué te pasa? No, mira, es que mamá se fue tan lejos y me hace falta. Y él dice, mira, tú me tienes que creer, yo no te puedo abrir los ojos, pero no está lejos, está ahí en el sofá. Oh, Señor. Oh, por Dios. En una cita él dice, Tremendo. cuando usted muere y va al cielo, Amén. usted no se va lejos, Así es. está aquí mismo. Así es, Es la Señor. dimensión más rápida que Amén. hay. La televisión nos muestra eso. Amén. En el celular vemos muchas cosas. ¿De dónde llegó todo eso? Sí, Señor. Todo eso está mandando aquí. Así es. Bueno, entonces eso es algo de la dimensión profética. Amén. Cuando llegamos a diciembre del 63, la familia Branham se monta al carro y se va a Jeffersonville porque él va a predicar y luego van a volver. Pero como algunos de ustedes se recuerdan, cuando uno está enamorado y se le va la niña, por 15 días parece que son 2 años. Sí, Señor. Entonces yo pedí cola con otra gente que iba y llegué para el culto del día 29 de diciembre. Amén. Y fue mi primera visita al tabernáculo y él salió y predicó. Hay un hombre aquí que puede encender la luz. Amén. Por la tarde, mientras estábamos ¿cómo se llama? Comiendo en la casa, él sabía que Rebeca y yo ambos
estudiábamos la música en la escuela y sabía que yo dirigía los cantos en la Bautista a veces. Amén. Él a veces iba con nosotros. Sí, Señor. Claro, mira menos la palabra. Amén. Entonces me dice, mira Jorge, quiero que cantes esta noche en el culto. Sí, Señor. Gloria a Dios. Uy, no. Porque yo era un joven flaco, más flaco que él. Gloria a Dios. Y entonces yo voy a cantar aquí. No, dice, esta noche vamos a tener una línea de oración y quiero que tú cantes Llegó Jesús. Oh, Señor. Pero la Bautista no la cantaba. Así es. Entonces yo la aprendí esa tarde. Y por primera vez Rebeca está tocando el piano y el tabernáculo. Amén. Dios. Glorioso. Gloria al Señor. Ahora, entonces él sale y predicó mirando hacia Jesús. Amén. Bueno, pero hablando del piano, antes de proseguir, cuando esta familia se ha movido a Tucson en enero del 63, fue por visión, no fue por capricho, no fue porque le gusta el clima, pero por una visión. Amén. Sí, Señor. No saben qué tanto tiempo van a estar, Así es. ni por qué van, pero Dios dijo vayan. Amén. Entonces solamente se llevan la ropa. Amén. ¿Ven? Pero donde vivían, en la casa en Jeffersonville, ya tenían desde el 48 hasta el 62 en esa Toda una casa. vida. Todo Amén. normal. ¿Cómo se llama? La maestra de piano vivía enfrente, los mismos amigos de la escuela, la Amén. iglesia, todo, ¿verdad? Pero se van a Arizona, no hay iglesia, Oh, Señor. no hay amigos, no hay árboles, no hay piano. Entonces ella de repente se hace amiga de una niña que vive en la esquina porque su mamá era maestra de piano. Amén. Tiene un tremendo productor. Amén. Entonces, un día el profeta está metiendo la familia al carro para ir a cenar y falta una, son 3 hijos, ¿verdad? Y falta una. ¿Dónde está Rebeca? No, está ahí en la esquina, le paso la ropa. Bueno, entonces cuando él para el carro y va hacia la puerta, está oyendo el piano. Claro, son 20 dedos, son 2 personas en un solo piano, ¿verdad? Amén. Y no es Ayana Cruz, no es Beethoven, no es nada fino, sino un poco de rock and roll. Oh, Señor. Y se le está partiendo el alma. Uy, mi primogénita, ¿qué está pasando? Y entonces él toca la puerta y ella viene. Ahora, él no sacó la coronita, voy a dar una buena. Nada. Era un hombre equilibrado. Amén. 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 Entonces él dice, es tiempo de irnos. Bueno, vamos. Ella no escuchó otra palabra de eso por 2 meses. Oh, Señor. Pero durante ese tiempo es cuando yo lo conocí en la familia. Porque esa niña del piano es la que nos presentó. Amén. Entonces cuando el profeta habla de todo esto en 64, está relatando el piano y la música y como que ya se iba al mundo. Pero dice, pero luego llegó Jorge, cristiano, se arregló el problema. Aleluya. Yo la estaba llevando a la iglesia bautista Amén. y el contento de que no estuviera en la casa. Sí, Señor. Amén. Y así fue lo de la música. Gloria a Dios. Bueno, llegamos a mayo del 64 y entonces es cuando nos graduamos juntos de la secundaria. Amén. Nuestros padres estaban juntos en esa graduación y era un día de mucho orgullo de William Branham. Así es. Porque digo, por fin un Branham será graduado. Amén. Porque antes Amén. eran muy pobres y habían trabajado y primera que se gradúa. Billy Paul no se graduó, Así es. José no se graduó, a nadie, ellos solo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces pasamos 64, a ver, claro, no les voy a dar todos los detalles. Oh, acá son todos. Bueno, del noviazgo, pero miren, eso fue 50 y tantos años atrás. Así como los jóvenes de hoy nos gustaba hablar por teléfono, pero no habían inventado esto todavía. El teléfono era una cosa ahí en el escritorio. A la rueda, ¿se acuerdan? Está por ahí en el museo. Y nosotros teníamos teléfono en nuestra casa, pero en esa ocasión habían 7, 8 hijos en la casa.
Y mi padre tiene una regla. El teléfono no es para visitar, es Amén. para comunicación solamente. Sí, Señor. Cuando él se iba al centro, y el profeta tenía teléfono en su casa, pero mucha gente se dio cuenta del número y le llamaban por cualquier cosa. Así es. Que si la abuela, que si la abuela, no sé, tanta cosa. Y entonces él, pues era humano, entonces está viendo el teléfono un día, le da la vuelta, oye, acá abajo tiene una ruedita. Y que si le da para acá, es suena más fuerte el timbre, y si le das para acá, cero. Oye, Victoria. Entonces, si lo estás llamando, uno está oyendo, pero allá no se oye nada. Lo apaga. Porque era humano y la gente molestaba mucho. Entonces, Rebeca dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, no te preocupes, mira, pones tu reloj igual que el mío. Ahora, a las 7 de esta noche yo te voy a llamar. Pero gracias a tu padre aquí no va a timbrar nada. Nadie va a saber. Pero tú levantas. Ese teléfono tenía un cable muy largo. Se iba al ropero y cerraba la puerta. Y si le iban a buscar, seguían. Gloria a Dios. Entonces el amor lo conquista todo. Gloria a Dios. Entonces, para fines bueno, primero de la iglesia bautista, yo entonces no tenía plata, tenía una camioneta, y no había doble cabina en aquel tiempo, una sola, ¿verdad? Y la mía no tenía estéreo, no tenía nada, simple, para trabajar, pero limpiecito. Bueno, entonces, humildemente. Entonces, cuando yo iba a pasar por ella para llevarla a la iglesia, yo manejaba, iba Rebeca y mi hermana, y atrás los demás, pequeños, ¿verdad? Entonces el profeta salía a saludarnos, a darnos la despedida, y dice, oye, pero qué grupo tan tremendo aquí de predicadores tienes aquí. Yo no veía predicadores, yo veía molestosos. Pero él veía predicadores. Y efectivamente todos los 4 son predicadores bautistas. Nos estuvo aquí en Ecuador 30 años. Tremendo. Y entonces yo venía para llevarla a comer por ahí, y a veces él sería de, ¿cómo se llama?, de puro amor o de tristeza, me ofrecía su carro. Él no tenía aire acondicionado, él decía. Entonces me prestaba. Ahora hay que aclarar, ya que quieren un poco de detalle. Amén. Él tenía 2 carros. Uno era su camioneta, su station wagon. Amén. Ajá. Ese no lo prestaba. Amén. Pero tenía un Cadillac Amén. del año 55. Para ese entonces no cumplía ni 10 años. Y me lo prestaba. Amén. Gloria a Tenía un Dios. tremendo aparato de aire para congregar a la gente, ¿verdad? Amén. Y ahora, él no compró ese Cadillac. Los hombres de negocio eran muy, ¿cómo se llama? Sí, generosos, y le querían dar uno. No, yo quiero, pero a este predicador no le importa, yo no quiero uno. Entonces, uno de los grandes en esa organización, cada año recibía su carro nuevo. Así es. Y cuando está recibiendo su carro nuevo, su carro 56, lo recibe en octubre del 55, entonces él manda a 2 de sus empleados, mire, me van a llevar este carro acá de California, y lo van a llevar a Jeffersonville, lo van a estacionar, y le van a dar la llave, y no hablen con nadie, porque no van a recibirla. Bueno, dejan la llave, se van, y al otro día o 2 llega el monobrano, oye, ese carro, porque era de aquí al fondo, era un carro largo. Amén. 8 cilindros, con 2 carburadores de 4 bocas cada uno. Entonces él ve ese carro y de eso, ¿de dónde viene? No, de repente lo mete en la cochera ahí para que nadie lo vea, y lo tuvo ahí como 3 meses sin usarlo, y por fin puso un anuncio en el pedido: me van a ver en un carro blanco y azul, muy fino,
esto no lo compré con su diezmo, un regalo Hermoso. y Hermoso. comenzó a usar. Bueno, Gloria a Dios. entonces ese carro nos prestaba Amén. y claro, tenía aire, tenía todo. Amén. Pero en aquel entonces la gasolina muy cara costaba 36 centavos dólar el galón. Wow. Sería casi regalado, ¿no? Hoy esa gasolina cuesta $2 en Estados Unidos. Como hace 2 años costaba 4. Pero entonces nosotros, siendo también pobres, íbamos a la gasolinera y nunca la llenábamos. ¿Cuándo? $2, por favor. Bueno, entonces para fines del 64 el Señor le dice, mira, te vas a quedar aquí, busca la casa, porque estaban en un apartamento, y es donde llegaron, ahí los conocí yo, y entonces él comienza a buscar la casa. Dice que el Espíritu Santo lo ha guiado directamente a una casa que no estaba totalmente terminada, sino que el constructor la construyó 3 casas ahí, queriendo venderlas y terminarlas al gusto del cliente, ¿verdad? Amén. Entonces él llega y le gustó, podía ver el cerro, ¿verdad? Muy claro, y tenía lugar en su terreno para poner el museo que él siempre deseaba. Amén. Entonces todo el año 65 están terminando esa casa, están con las cortinas y tantas cosas, ¿verdad? Y entonces en enero del 65, él siempre cuando estaba disponible, predicaba en los cultos de Phoenix de los hombres de negocio, que era una convención anual que ellos tenían. Y a veces él iba solo y regresaba, a veces se quedaba, a veces llevaba a la familia. Son 2 horas de su casa a Phoenix, otras 2 horas para volver. Amén. Y entonces en una de esas ocasiones yo iba con la familia, todos fuimos, él predicó, oró por los enfermos, ahora está manejando de nuevo hacia Tucson. Bueno. Así es. Y en la línea de oración había una señora, y no me acuerdo cuál era el caso, pero un caso muy distinto. Y en la ida, entonces él se para por ahí para comprar algo de tomar, y en eso Rebeca le dice, mira papi, esta noche había una hermanita en la línea de oración y le dio una clave. Y él se queda muy callado, de repente se quita el sombrero y entra en esa dimensión. Amén. Y comienza a decirnos otras cosas de esa hermana, Tremendo. de unas horas antes. Tremendo, amén. Amén. Y entonces, así había cosas. Por ejemplo, Rebeca contaba de cuando una ocasión estaban en un restaurante, la familia, hacía mediodía, y en la otra mesa estaba un policía. Y cuando le llega el plato al policía, eso le suena al radio, que lo necesitaban. Él deja todo y se va con la luz prendida y todo el mundo nervioso. Y el profeta está comiendo. Dice, no tengan cuidado, no hay por qué preocuparse. Allá, como 5 cuadras, se ha caído un niño de un árbol, se le ha partido el brazo, pero va a estar bien. Amén. Y Rebeca dijo, sabíamos que no todos los padres hacían eso. Entonces llegamos a mayo del 65 y yo pedí cita con el profeta porque tenía mucha ocupación. Ahora, yo era un joven de 19 años, no tenía trabajo, no tenía carro, no tenía dinero, no tenía casa, no estaba bautizado bien, no tenía Espíritu Santo, pero quería una esposa. Amén. Amén. Y entonces llegué con él y comenzamos a hablar un poco, él hablando de campañas y cuantas cosas, y cacería. Y ya, cuando se pasa mucho tiempo, dije, mire hermano, esto es tremendo lo que usted le está diciendo, y me alegra, pero yo he venido con un propósito. Y dije, mire, usted se ha dado cuenta que amo a su hija, y he venido para que nos dé la bendición y el permiso para casarnos. Y ahí cambió todo. Los ojos se le ponen bien chiquitos. Y dice, mira Jorge, les voy a dar permiso para el, ¿cómo se llama? Compromiso. Le puedes dar el anillo, pero ni piensen en matrimonio hasta que ambos tengan el bautismo del Espíritu Santo. Amén. 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 La vida siguió normal. Gloria a Dios. Yo no me hinqué, dame, no. No sé, la vida siguió.
Y en junio se van otra vez, ¿verdad? De vacación. Y ahí voy yo. Y, hay que ser sincero. Entonces yo pasé 15 días en Jacksonville y es cuando él predicó los ungidos de los últimos días, cuál es la atracción en el monte, y todos esos mensajes tremendos. Y entonces, el día 1 de agosto era un domingo, y él predicó, y esa tarde yo le pregunté, mire, sé que nos vamos a ir a Tucson esta semana próxima, ¿habrá tiempo para que usted me bautice correctamente? Estamos aquí. Amén. Claro, entonces el lunes, 2 de agosto, me llevó al tabernáculo y habíamos 4 personas ahí, testigos. Él no sabía que iba a haber mujeres, él pensaba que eran varones los testigos. Entonces él entra al agua sin camisa. Y pidió perdón, pero bueno. Y me bautizó conforme Hechos 2:38. Amén. Y resulta que fue la última persona que bautizó. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, eso fue julio. En agosto ya estamos en Tucson nuevamente y ya tenía el bautismo, ya tenía la niña, más o menos, tenía carro y tenía un poco de trabajo y yo lo estaba llevando a él en mi carro. Andábamos ahí por la calle. Le gustaba mi carro, aunque era de 5 años atrás, pero era limpio. Entonces, de repente él me dice, mira Jorge, si algún día tú llegas a ir a Israel, tu Biblia será una Biblia nueva. Amén. Yo no estaba pensando en Israel. Estaba pensando en Rebeca. Entonces, 8 años después, fue cuando fuimos por primera vez. En el 73. Y efectivamente la Biblia se volvió nueva. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, así es. Y ustedes que han ido. Amén. Sí, Señor. Los otros que van a ir. Amén. Y si Dios tarda su venida, este noviembre será viaje número 36. Amén. Y es como la primera vez. Sí, Señor. Amén. Porque todo es emocionante. Sí, Señor. Por aquí camino el Señor. Sí, amén. Ahí está la tumba, etc. Sí, Señor. Amén. Entonces, para septiembre del 65, ya estaban terminando la casa y el hermano Green, que vivía en Texas, estaba de visita en Tucson porque su madre era costurera Amén. y había hecho todas las cortinas para la casa y él estaba ahí instalando las cortinas. Y el profeta le dice, mira, parece que este muchacho va a ser villano, llévatelo allá, ora por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el profeta no pone la mano y se acabó el asunto? Pero no, así no. Llévatelo allá. Gloria a Dios. Entonces yo me voy con el hermano Green allá a Houston y estoy unos días ahí. Como el segundo día llegó otro hermano de otro estado ahí cerca para usar el teléfono del hermano Green para llamar al hermano Branham. Pero cuando él llama, el hermano Branham ya estaba fuera en la casa y le dicen, pero cuando él vuelve le va a llamar. Aquí usted está apuntado aquí. Entonces ahí está el hermano Green y el otro hermano ahí esperando esa llamada. Mientras tanto, ese día yo estoy en mi cuarto leyendo la Biblia y no sé, me bajó la inspiración. Ve, pides, vamos a hablar juntos. Ahora, yo no sabía que estaba ahí o sea, con qué propósito, no me habían dicho. ¿A ti no te lo dijeron? No, yo pensaba que estaba de vacación. Y entonces yo pensé, bueno, yo debo ir y quizás los 3 oramos. No, pues ellos estaban esperando eso. No tenía que salir de mí. Amén. Entonces nos inclinamos en una banca, estamos orando un rato. Y mientras estamos orando, yo en la mente veía como un cielo nublado y bajan rayos de luz por la nube. Amén. Amén. Es lo que yo veía. Amén. Obviamente Así es. como que uno venía para mí. Amén. En ese momento suena el teléfono. Hermano Branham llamando a ese otro hermano. Pero era el teléfono del hermano Green. Entonces él responde su teléfono y el hermano Branham le dice, pero antes de hablar con él, deja hablar con Jorge. Amén. Entonces yo lo saludo y me dice, mira Jorge, quiero ser el primero en felicitarte en haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Él de allá, en esa dimensión profética, donde no hay espacio, no hay tiempo,
Él está viendo lo que está pasando. Amén. Y sabía que yo tenía una cabeza dura. Y me está identificando lo que ha pasado. Amén. Y entonces, en estos años que han pasado, Qué bello. no ha sido tanto lo que él dijo, sino que Dios ha hecho algo. Amén. Y va creciendo todos los días. Así es. Sí, Señor. Gracias, Padre. Entonces, al otro día me llama mi madre, que también de Tucson. Mira, aquí tenemos una carta del presidente y tu presencia es requerida en el ejército. Oh, Dios. Yo no fui corriendo a otro país. Bueno, yo voy. Dentro de 8 días yo era soldado con Espíritu Santo. Oh, Gloria a Dios. Dos años. Y en noviembre, entonces el hermano Branham está predicando en Shreveport, Louisiana. Y eso quedaba como 1 hora y media de donde yo estaba en el ejército. Entonces Rebeca vino y me recogió. Yo fui a los cultos. Y entonces fue cuando en uno de esos cultos, creo que fue el sábado, él dice, y mi hija Rebeca, que anda con ese soldado larguilucho, Larguilucho. se parece a Aguilucho. Amén. Entonces yo estuve en algunos de esos cultos. Pero ese sábado yo tuve como una media hora con él y le dije, mira hermano, yo estoy aquí en el ejército y no sé qué van a hacer conmigo, estoy todavía en el entrenamiento básico y no sé si me van a poner a matar gente o qué. Él no oró, no buscó nada, simplemente dijo, Jorge, no te preocupes, los pasos de los justos son ordenados por Jehová. Amén. Y por eso Gloria a Dios. regresé y me dieron órdenes, tú vas a ser cocinero. Entonces dije, bueno, yo puedo cuidarme y otros cuantos, ¿verdad? Porque en el ejército las recetas son para 100 personas y tienen que ser bien preparadas. Entonces pasé por todo eso y o sea, todavía no paso por eso, pero en noviembre fue cuando estuve en esos cultos. En diciembre del 65 es cuando nos dieron todo vacación, vayan con su familia, celebrar la Navidad. Entonces yo estoy en Tucson y resulta que el hermano Branham va a ir con su esposa y sus 2 hijos hacia Brooksville, pero va a dejar a Rebeca porque ella va a llevar todas las cosas del apartamento a la casa nueva. Amén. Cuando ellos vuelvan, se van a la casa nueva. Así es. Muy tranquilo. Amén. Bueno, entonces cuando él, pero antes, en eso de la construcción, el museo, ya habían venido todos los trofeos de Jeffersonville, los colocó, etc. Pero un día me dice, mira, ¿cómo se dice nido de águila en español? Tremendo, sí señor. Entonces yo se lo dije, no, yo no puedo repetir eso, escríbemelo. Tremendo. Resulta que unos hermanos que le estaban ayudando con la casa, se les pasó la revelación esa semana y recogieron un poco de dinero de los hermanos para ponerle unas puertas finas a la casa y al museo de esa casa nueva, talladas en México con adorno y tanta cosa. Pero él se dio cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Cómo van a sorprender a un profeta? Así es. Y primero él dice, no, eso es mucho dinero por una puerta. En el 65 a $600 la puerta. Cuando la gente está ganando 1.75 la hora. Oh, Bueno, él dijo, no, eso es mucha plata para puertas. Pero como ya está destinado ese dinero, hay que proseguir. así es. Pero yo voy a decidir qué le van a poner. Amén. Ustedes. Qué tremenda revelación le Qué tremendo. hubieran puesto a ellos, ¿verdad? Dios. Entonces en eso me pregunta eso de nido de águila. Y se lo apunté. No, años después, oye, ahí lo puso, en la puerta. Lo mandó a poner ahí. Nido de águila en la Nido de puerta. águila. Bueno, En español. Tremendo. Oh, gloria a Dios. entonces cuando Amén. él viajaba, él salía Amén. muy temprano. A las 6 ya está corriendo. Que se duerman todos, pero vamos a llegar. Amén. Y además cuando él arreglaba sus cosas, la Biblia era lo último en la maleta, Amén. para que nada esté encima. Amén. Y otra cosa es que cuando él viajaba solo o con Billy Paul, se vestía de cualquier forma, unas botas, un blue jean y bueno, adelante. Pero si estaba con la familia, ya un poco más fino, Amén. quizás no con corbata, pero
Pero bien. Pero bien. Amén. Entonces, yo siendo joven, pero no era loco, no me iba a levantar a la medianoche para ir a despedirme. Yo fui la noche anterior, fui la noche del 17 para despedirme, y entonces estaba yo y él en la habitación solos, hablando un poco, y yo vi que junto a la puerta, en la silla, y estaban las botas y el blue jean y eso, y era tanto era su regla de viajar. Dijo, ¿y por qué eso? Le dice, bueno, es que uno no sabe cuándo va a tener problemas con el carro. Pero yo sabía que él nunca tenía problemas con el carro, porque lo mantenía en 0 kilómetros, ¿verdad? Yo no dije más, él no dijo más. Pero dentro de 24 horas había tenido un tremendo choque de frente y casi se muere el acto. El otro murió en el acto. Amén. Vamos. Sí. Entonces, él, ¿verdad? Cayó en el hospital, nosotros fuimos al otro día, el día domingo, el día 19, y lo tienen en el salón, ¿cómo se llama? La sala de cuidados intensivos. Cuidado intensivo, sí. Eran 12 camas. Amén. Y en los 6 días que él estuvo ahí, los otros 11 mejoraron y se fueron. Pero el día 24, el Señor dijo, hasta aquí llegó la cosa, y se lo llevó. Nosotros no estamos preparados para eso. Todo el mundo estaba orando, mucha fe, claro, algunas opiniones también, pero de repente éramos como los discípulos. ¿Ahora qué? Se nos fue el maestro, el líder, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? Pero la palabra dice en 2 Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. Amén. Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Entonces era tiempo de meternos a la palabra, Así es. escuchar, mira lo que dijo aquí, mira lo que dijo allá. No había nada impreso todavía, pura cinta. Y así comenzó la cosa. Bueno, cada quien tenía que orar por sí mismo, ya no había con quién, ¿verdad?, hablar. Y de ahí comenzó la obra misionera. Bueno, pero estaba el problema de que si el entierro iba a ser en Tucson, donde está la casa nueva, la vida nueva, o donde está el tabernáculo, en Jeffersonville. Pero la esposa había sufrido mucho, ¿verdad?, un golpe tremendo, y no sabían qué día era, no podía decir nada. Entonces tuvieron el funeral el 29 de diciembre, allá en Jeffersonville, y el dueño de la funeraria, muy amigo, dijo, no se preocupen, yo lo cuido, cuando ustedes se deciden, tenemos el entierro. Bueno, así fue. Entonces yo estoy en el ejército, yo estoy preparando de cocinero, Rebeca está allá con su mamá, su hermano y su hermana, cuidándolos, un trabajo de 24 horas casi, y entonces pasa el tiempo, yo no estoy ahí, ellos están por allá, y pero nos hablamos de vez en cuando, porque tenía un celular. En la base del ejército había los teléfonos de monedas, pero con cuántos centenares de soldados se hacía fila, ¿verdad? Y el que tenía más fichas hablaba más. Pero un día en marzo, ya como el 20 de marzo, yo le llamé a Rebeca porque yo sabía lo que Dios había hecho conmigo, sabía que Dios había hecho algo con ella. Amén. Y la llamé y le dije, mira, casémonos el martes próximo. Ok. Entonces nos casamos en Tucson, en la sala, con la familia mía y la de ella, y eso fue todo. Y salimos a... Mi mamá no pudo estar en el casamiento de su primogénito, porque estaba con dolores de parto, pero las ficticias, no eran las reales. ¿Cómo es eso? 9 hijos y no sabe cuál es cuál. Entonces ella está en casa con dolores, se la perdió, pero fue a la cena. Bueno. Entonces salimos en luna de miel hacia Jeffersonville porque tienen programado el entierro para el día 11 de abril. Entonces estamos allá y el 11 de abril amanece lluvioso, o sea, lluvia, no termina. Y Billy Paul siempre mantuvo su relación con su abuela.
la mamá de Esperanza, Amén. la abuela. Pero era una mujer muy dura. Yes. Nunca lloró, nunca fue a la iglesia, pero sí, era la abuela. Entonces cuando él va al entierro, él deja a sus 2 niñitos ahí con la abuela. Amén. Y cuando ya termina todo y él está de regreso recogiendo los niños, por primera vez él ve que la abuela se está limpiando los ojos. Oh, Señor. Y ella dice, hasta los cielos lamentan ese hombre. Amén. 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 Bueno, ese día nos subimos al avión, nos fuimos a California, y el día 15 yo me fui a Vietnam por un año, Oh, Señor. de cocinero, Amén. por allá donde casi no había agua potable, pero un año sin teléfono, sin vacación, y me manda a Rebeca unas fotos. Oh, Obvio, quería venir nadando todo el Pacífico. Tremendo. Pero bueno, qué bello. Tremendo. pasé todo ese año una prueba de fuego, pero con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo volví y de repente entré en octubre del 67 en la obra de la traducción, y hasta la fecha. Amén. Ustedes han sido el producto de eso. Amén. Me llena de gozo cuando me mandan una carta por ahí y citan, y sé de dónde vino esto. Amén. Pero en los 40 años de casado que tuvimos, vivimos en varias partes. Tenemos un hijo que ya cumplió 48, otro que cumplió 46, creo. Y la niña que va a cumplir 47 en agosto. No está casada, ya creo que no está buscando. Porque tiene como esto una lista de exigencias, ¿verdad? Pero como amigo les digo que cada hermano debe hacer que su esposa se ríe cada día. Amén. Que se ría de él mismo. Pero que se ría. Amén. Hermoso. Y para los no casados, mejor solo que mal acompañado. Amén. No hay que mirar muy lejos para saber de lo que estoy hablando. Amén. Así es. Amén. Mucho chasco por ahí. Amén. Ahora, siempre hemos pensado que el matrimonio es, la fórmula es 50-50. Porque si crees eso, entonces cuando pones la cabeza en la almohada, a ver quién ganó. ¿Gana alguien? ¿Gana alguien? No, la fórmula es 20-80. Amén. Tú pones 80, esperando que ella te dé 20. Amén. Pero ella también está poniendo 80, esperando que te dé 20. Gloria a Qué Dios. bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, para octubre del 2006, Rebeca ya era una hermanita muy enferma. Así es. Porque en el 2001 se tuvo que operar del riñón junto con el cáncer, que era como un fútbol. Lo han sacado, pero luego apareció en el pulmón. Y bueno, para el 2006 ya estaba muy enferma, pero había mucho creyente por todo el mundo orando, mucha fe. Y pero yo podía ver cada día, de verdad, que iba menguando. Y le dije, mira, tú sabes que Dios te puede sanar. Porque ella no era cualquier cosa. Ella había pasado 20 años viviendo con el profeta de Dios. Cuántos milagros, cuántas cosas, ¿verdad? Y tú sabes que Dios te puede levantar de repente. Amén. Pero si Él, en su soberanía, decide llevarte, entonces busca a tu Padre y ahí me esperas. Oh, Amén. Entonces unos días después, porque esto ya era con mediados de octubre, por ahí, una hermanita nos llama de otro estado, una conocida de la familia, y me dice que ese día se ha levantado de la mesa, a mediodía, y ve una visión ahí mismo. oh, Señor. Y ve mucha gente, y el profeta predicando, y la línea de oración, y todo estaba en orden. Algo que ella pudo, ¿verdad?, reconocer. Amén. Y dice que de repente el profeta señala hacia dónde está ella, de una dimensión a otra. Amén. Y no digan que no es posible, que es posible. Amén. Y le dice, y tu hermanita, gracias por orar por mi hija Rebeca. Oh, Señor. Y dile a Jorge que todo va a estar bien. Oh, Dios.
y que tenga fe y que Hebreos 13:8 todavía sigue en vigencia. Amén. Entonces cuando tu nombre viene de otra dimensión, uno pone Sí, atención. Señor. Amén. Así es. Bueno, efectivamente el día 28 de noviembre Dios se la llama. Amén. Y y el entierro fue el 4 de diciembre y después del entierro yo dije, Dios, manténme ocupado y balanceado Amén. y enfocado. Amén. Estoy enfocado en la resurrección. Amén. Lo próximo. Amén. Amén. Trato de mantener el equilibrio Sí, Señor. y ocupado, pues ni hablar. Amén. En este año estoy viajando a 7 países Sí, y señor. repetidamente. Amén. Pero estoy bien enfocado más allá de la cortina. Amén. Para ellos que vamos. Amén. Hace como 15 días me llamó un hermano muy amigo mío y me dice que, porque él es latino, ¿verdad? Vive allá en Arizona, y a duras penas entiende el inglés, pero me llama un domingo por la mañana, temprano. Mira, Jorge, está llorando. Y dice, acabo de despertar y en el sueño yo estaba en el cielo, estaba hablando con William Branham. Y hablamos muchas cosas. Amén. Y yo después le pregunté, bueno, ¿pero era en inglés o español? Porque él no se atreve a hablar inglés, porque lo podemos llamar. Por eso le pregunté. Dijo, ninguno, era otro idioma y nos entendíamos perfectamente. Dios. Y dice, y Tremendo. Rebeca estaba en el brazo de su papá. Oh. Ahí estaba. Gloria. Oh, Señor. Gloria. Dios. Y él le habla a ella y le dice, mira, dile a Jorge que aquí le estoy esperando como me prometió. Amén. 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 Entonces, existe una raya en el camino. Amén. Por más brócoli que usted coma, usted no pasa a salir. Amén. Entonces, coma lo que usted guste, Sí, Señor. porque de ahí no pasa nada, Amén. ¿verdad? Y hemos estado ocupados en la hora de la traducción, y también muchos viajes, pero ustedes saben que todos los días alguien lo está viendo. Amén. Yo no vivo acá, pero ustedes que viven acá y tienen sus trabajos y sus Amén. vecinos y todo, lo están enfocando todos los días. Amén. Y están viendo cómo es que nosotros conquistamos este problema, ¿verdad? Con este cristianismo que hicimos. Están mirando, ¿verdad? Y porque estamos en la odisea oscura, ¿no? Así es. Así es. Amén. Pero en muchos de los viajes, ¿verdad? Cuando hay tiempo, les doy oportunidad a la gente de hacer preguntas. Yo estaba, creo que fue el año 7 u 8, no sé. Estuve en África, una iglesia grande, eran como 6,000 personas. Y yo estoy hablando en inglés, el traductor está hablando francés o otro idioma, y ahí estamos. Bueno, cuando termino, de repente se para el pastor. Dice, bueno, no sabemos cuándo volverá el hermano Jorge. ¿Habrá alguna pregunta? Entonces comienza con la pregunta y la traducción, y luego la traducción, y bueno, pasa el tiempo. Esa gente no tiene reloj. Claro. No, es que cuando dieron el anuncio de la escuela dominical, presente 4,700, Biblias 250. Entonces yo, oye, hay que ayudar a esta pobre gente. Y el pastor dice, no hay problema. Tenemos dinero, estamos construyendo esta iglesia para 7,000 personas, puro concreto. Tenemos dinero. Y hay Biblias, ahí las venden. Pero la gente no sabe leer. Porque esa zona, mucho diamante. Entonces desde niños están ahí buscando. No leen. Tremendo. Bueno, entonces, y uno mira afuera y están, son 6,000 personas ya eso es lo que le quería hacer. 4,700 en la escuela dominical. Pero ya para cuando termina el culto son 6,000. Porque uno mira afuera, son 12 autos. Son como 200 motocicletas y unas 500 bicicletas y los demás a pie. Y ahí vienen. Y no vienen para un culto de una hora. No, Amén. no más no poder. Entonces, todas esas preguntas, y la única pregunta que recuerdo, soy sincero, una hermanita pasó la pregunta, mira, ya que Dios se llevó a tu esposa, ¿por qué sigues por el anillo?
La gente se está viendo todo. Y le dije, mira, es que el compromiso que tengo con Rebeca no fue hasta la muerte, nos separe, sino por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces en Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos aquellos afuera Amén. que sois mis discípulos. Amén. No porque llevas Biblia, Sí es. todos llevan Biblia. Sí, amén. El Papa tiene una buena Biblia. Amén. Señor, amén. Todos tienen Biblia. Por el amor que muestran unos a otros. Ellos ven que se aman. Sí es. Con Amén. sus diferencias. Amén. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Ah, el séptimo sello. Bueno, vamos a regularlo. Vamos a hacer algunas preguntas, pero entonces muy específico, muy concreto, y que no pase de un tiempo. ¿Sí? Entonces, Porque aquí tenemos un medio policía que ¿alguno quiere hacer una pregunta concreta? Ernesto, diga. tú nos has hablado desde el momento en que iniciaste que eras bautista, te viniste, Rebeca fue el puente para llegar a este mensaje. Directamente, más o menos en qué época empezó tu ministerio? ¿En qué época qué? Empezó tu ministerio. Ah, bueno, de ministrar, eso no empezó hasta como el 74, por ahí. Porque yo era un joven muy metido en la traducción y no salía, ¿verdad? Entonces ya comencé a salir un poco. Y bueno, mensaje pequeño y más grande, ¿verdad? Pero ese testimonio no lo di hasta, creo que fue el año nuevo del 07, el 08, por ahí. O sea, yo soy una persona que si yo sé algo, pienso que soy el último y todos los demás ya lo saben. Amén. ¿Verdad? No es cierto. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta concreta? Ok. Pues, hermano, yo quisiera si usted pudiera decirnos unas palabras, algún consejo, algo que nos sirviera para seguir avanzando en el Señor, de su experiencia, algo que nos pueda servir. Bueno, que no se rindan al diablo. El diablo anda con muchas cosas, ¿verdad? Y esta misma semana me había llegado una carta de una hermanita por allá casada que yo pensaba que estaba muy bien, claro, todos los problemas. Ahora me sale con que, mira, esto del profeta, no sé, yo estoy aquí estudiando la doctrina y no cuadra. No, ya se fue con la corriente aquella. Y ahora me dice, y tú siendo tan elemental el mensaje, mira, vente con nosotros y así despertamos mucha gente. Aquí anda por todos lados. Amén. Quédense en la palabra. Amén. No con invenciones o opiniones, pero que sea palabra. El profeta fue vinculado, obedezcan lo que él dice. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, Dios le bendiga. Hermano, yo quisiera preguntarle, de todo lo que han visto sus ojos, ¿cuál es el paisaje más hermoso que recuerda? El paisaje más Sí, hermoso. de todo. Bueno, de todo el paisaje, la Suiza es lo más bonito. Luego Israel y luego Armenia. Amén. Gloria a Dios. Muy bueno. Ok. Bueno, Yo sí tengo una. Yo tengo una doble. ahí ve. Bueno. Normalmente se conoce, bueno, cómo tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Tú hiciste una mención, bueno, para cuando nos casamos, que fue el 30 de marzo del 66, ¿cierto? Tú dijiste, ya Rebeca también había tenido una experiencia. ¿Quisieras contarnos un poco de cómo fue que Rebeca recibió el Ella nunca Espíritu Santo? lo dijo todo. Simplemente dijo que Dios la había bendecido, que Dios le había no hablado directamente. Pero tal fue el caso que ella sabía que Dios había hecho algo. Luego estaba en una reunión donde había mucho pentecostal
y ellos querían que ella hablara en lenguas. Ella habla con su padre y le pregunta, ¿debo hablar en lenguas? Y le dice, ¿tú quieres hablar en lenguas? No, se acabó. O sea, no era requisito, pero detalladamente no podía decirte. Ok, o sea, nunca lo abrió. Era muy privado en ese caso. Y mi segunda pregunta va apuntada a algún día, me gustaría que hablaras de esto, nos contaste a mí personalmente allí en Jerusalén, sobre una profecía o un comentario que dijo el hermano Branham acerca de Rebeca. Y yo sí quisiera, muy profundo, que tocáramos un poquito eso, y Rebeca tomará mi lugar, mi oficio. Bueno, esto me indica que no has abierto todavía el libro de el Messenger. No, porque tú hice caso, me dijiste que cuando lo fuera a abrir 3 horas y estaba contigo. En la primera página, Amén. mi hijo William escribió todo eso. Okay. Yo casi no lo puedo leer. Amén. Pero él ahí puso, de su punto de vista, Amén. dice, tenemos todo el mensaje. Así es. Pero Rebeca, con su vida, con sus escritos, nos ha dado otro punto de vista. Amén. Y efectivamente ha tomado ese lugar para mostrarnos porque es un punto de vista. Glorioso. Entonces él nunca hablaba de eso, ella no sabía, pero lo vivió. Glorioso. Un predicador, muy amigo mío, una vez hablando, él llegó a eso y un día ella tomará mi lugar. Nosotros no creemos en predicadoras, ¿verdad? Eso nos da. Hizo esa locura. De agua fría la cosa. Oh, sí. Entonces sin discernimiento. Esa es la verdad. Amén. Gracias, ¿No? hermano. Para una pregunta. Mira, ¿La biblioteca del profeta de Dios aún se conserva? O sea, los libros que él leía. tenemos algunos de ellos, sí. ¿Y podría mencionar algunos que no se han conocido? Bueno, las dos Babilonias es una. Los Mártires de Fox. Los, ¿cómo se llaman? Padres de Nicea, que es una serie muy profunda. Igual tenía varias cosas, ¿verdad? Él leía mucho. ¿Y aún conservan esos libros? Sí, los tenemos ahí. Gloria a Dios. Una pregunta. ¿Cuál fue, digamos, el mejor momento que usted recuerda al hermano Branham? Digas, es como el mejor momento que yo recuerdo. Bueno, son varios los que hablé esta noche, pero quizás cuando me confirma el Espíritu Santo sería uno de las mejores. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Posible. ¿Qué diferentes experiencias ha visto el hermanito al recibir al Espíritu Santo? Del resto de personas que reciben el Espíritu Santo. ¿Cuáles he visto yo? Sí, o ha escuchado, o que se han manifestado. No, pues es algo que cada quien sabe en sí mismo, ¿verdad? Que algo ha ocurrido y ya caminan de más luz, ¿verdad? Dejan algunas cosas que les están contando. Pero cada quien tiene su relato, ¿verdad? No las he grabado para saber. Pero sí ha habido cambios en muchas personas. Amén. Y algunas personas están muy deseosas de tener el Espíritu Santo. El profeta dice, ya lo tienes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque es el mismo Espíritu Santo que te da esa sed Amén. Amén. para buscarlo. Amén. Uno anda por su cuenta. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sí, hermano. Hermano, perdone esta pregunta. ¿Cómo es diariamente la relación y la experiencia que tiene con Dios? Mira, Sí, sí. bueno, la experiencia a diario es siempre buscando más de su palabra, ¿verdad? Estando más en su palabra, orando, como vimos hoy en la mañana el profeta Daniel orando ahí en el capítulo 9, y una parte es que tan grande es Dios, ¿verdad? Y al final, lo que él pedía. A veces nos concretamos en necesito esto y esto y esto, pero falta más adoración a Dios, entrar en el ritmo de la palabra de Dios. Y yo fallo todos los días, pero tratar de estar más cerca Amén. Señor, y amén. atendiendo tantas personas por teléfono y
computadora, pero siempre apuntándonos a la palabra. Amén. ¿Está bien? Hermano precioso, yo tengo una pregunta. En toda esta experiencia que viviste, por gracia de Dios, con el profeta, ¿qué fue lo que más te marcó de él? ¿Una enseñanza o algo así parecido? Bueno, el hecho de que él no trajo algo de afuera, sino que trajo algo de adentro, ¿verdad? Lo que él siendo una persona marcada por Dios para esta edad, trajo todo de la palabra de Dios, el mismo espíritu de la palabra. Amén. No algo fuera de la palabra, no algo que no se podía conseguir en la palabra. Los agnósticos de hoy, los mofadores, andan buscando cualquier cosa, ¿sí? Pero tienen que apartar todo lo sobrenatural, tienen que apartar las promesas de Dios y irse con la explicación que le da el diablo. Pero no, él era una persona muy pegada a la palabra y manifestaba esa palabra. Amén. Amén. Eso es lo primero. Amén, gracias. Gloria a Dios. Que me bendiga, hermano. Usted que estuvo tan cerca del hermano Branham, ¿usted me podría relatar cómo relató el hermano Branham la visión del 28 de febrero? Ah, ¿quieren saber del 28 de febrero? Sí, señor. Y del 8 de marzo. O sea, uno escucha, uno sabe lo que está en el folleto, pero quisiera algo más, como más personal. ¿Usted Mira, el año 63, aparte de que yo lo conocí, él pasó por unas cosas muy tremendas. Cuando él llega a Arizona, lo primero que hizo, en enero del 63, mandó a su lista de direcciones, que no eran tantas, decirles, estén en Jeffersonville, marzo 17 al 24, para la predicación de los sellos. Solo eso. La precavida la gente, hacen sus planes, y él no sabía más. Entonces, esa es una. Y viene esa presión de marzo. Otra es que cada año que él pudo estar en Arizona, en lo que es primavera, prometió estar ahí de cacería del jabalí. Ese año eran 2 hermanos que lo invitaron, y le dijo, sí, yo estaré presente para esa cacería. Bueno. Y la tercera era de que un varón, predicador, amigo de él, le llama, creo que en enero por ahí, y le dice, mira, el año pasado hubo un robo aquí en Houston, Texas, y hubo un muerto, y ya pasó el caso, y la culpa se le han puesto a esos 2 jóvenes. Y el muchacho es sobrino del que tomó la foto en Houston. Entonces, le han invitado para que estuviera presente un día lunes 4 de marzo en Houston, Texas, para un culto de oración a favor de estos jóvenes, para que no les dieran sentencia a muerte, sino cadena perpetua. Y digo, yo estaré. Son 3 cosas que él está enfrentando, aparte de todo lo demás. Entonces, lo primero que sucede es el 4 de marzo. Y en la cinta él dice, primero fui a Houston y luego fui de cacería. Bueno, el resultado de esa reunión, 4 de marzo, a fin de mes le han dado la sentencia, que fue cadena de muerte, cadena de perpetua, y 15 años salieron. Glorioso. Hasta le mandaron un certificado a él por ayudar en ese caso. Él fue porque dijo, si yo no voy a ayudar a esos jóvenes y los matan, yo nunca podré ir de cacería otra vez. Bueno, entonces le tocó el corazón. Entonces él vuelve, o sea, esa noche, 4 de marzo, está Billy Paul también. Billy Paul y su esposa siguieron camino a Jeffersonville para arreglar la iglesia para los sellos. Esa misma noche, él, después de la predicación, se monta al carro con otro hermano y regresa a Tucson. Son 1000 millas. Para la sola cosa de cumplir con los hermanos de salir de cacería. Porque su palabra vale algo. Él no sabe lo que va a pasar. Simplemente cumpliendo con su promesa. Entonces llegan el día 5, el día 6 se arreglan las cosas, el día 7 están de cacería, y entonces el día 8, cuando él está explicando la cosa, él dice, ya tenía mi jabalí, indicando que lo había cazado el día antes.
Entonces esa noche del 7 están en la fogata los 13 varones y baja el espíritu y les está relatando 1000 cosas de su familia, tal que él tuvo que irse, tuvo que caminar porque ya la cosa fue muy fuerte. Y les dice a los hermanos, los ángeles nos han estado esperando aquí 8 días. Tremendo. Entonces al otro día, que es el 8 de marzo, según el cálculo, Así es. andan de cacería, él ya tenía el suyo, ¿no? ni traen rifle, pero está espantando los animales para que los cazaran. Y está solo por acá. Y en eso ocurre todo eso. Pero nadie tomó foto en marzo. Tomaron una foto el 28 de febrero. Y la tomaron, eso es por la tarde, después de la puesta del sol. Por eso calcularon la altura y todo eso. El encuentro fue a las 9 de la mañana del día 8 de marzo. Pero en la otra dimensión. Amén. Que nadie lo ha visto. ¿Fue en Sunset Peak, hermano? Sí, el atardecer. Lo cual está cerrado hoy, nadie puede entrar ya. ¿Por qué, hermano? Porque es terreno federal, pero antes está un terreno privado y no dejan pasar. Les han ofrecido de todo y no dejan pasar. Bueno. Entonces, cuando él vuelve a encontrarse con los hermanos, ese 8 de marzo, él dice, ¿oyeron eso? Un tremendo trueno. Sí. Sí, ¿qué fue eso? Entonces él le da una pequeña explicación y de ahí se va a predicar los sellos. Y cuenta lo mismo, ¿verdad? Eso fue en marzo, abril. Y en mayo salió la revista, Life Magazine, con fecha 17 de mayo. Entonces un pariente de uno de los dos cazadores tenía esa revista en su casa. El hermano Norman, él ve esa revista y la ojea, Arizona, le pareció interesante, pero él nunca ha visto eso. Oye, ¿me prestas esto? Entonces él lo tiene en su casa, el hermano Branham viene y lo ve, y disimuladamente, oye, ¿me prestas esto? Se lo lleva. Y cuando está predicando en la primera predicación de junio del 63, lo menciona. Porque él, sabiendo que era la otra dimensión, se ha sorprendido que alguien tomó la foto. Y entonces vio la fecha de ahí, unos días antes, después, le pone mucha atención. Pero esa es la foto de lo que él vio en la otra dimensión 8 días después. Se acabó. Dos preguntitas últimas. Es acerca de unos libros que, pues, yo creo que usted de pronto ha escuchado hablar de ellos. Entonces quiero saber su opinión sobre eso. Sobre la serie de Owen George. Los libros de George. Ese es uno, quiero saber su opinión sobre eso. Y otro, había un folleto que hablaba acerca de un avión que es del hermano Evans. Entonces, yo quiero saber cuál es su punto de vista personal en cuanto a eso. El testimonio del hermano Evans, ese es su testimonio. Viajamos con la hermana Israel, ¿no? Con Ruth en el 2013. Sí, hermano de según ellos, el profeta dice, consigan al avión. Bueno, lo consiguieron, ahí lo tienen. Hoy día es un chatarra. Es un avión muy lejos. Y yo no sé cuál fue el plan del hermano Branham, pero él se fue, ahora se fue el piloto. Y un ser resucitado no requiere de un avión de hace 100 años. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que es testimonio de él, y ahí está. Yo no sé. Pero cuando vuelve William Branham, y va a volver en el resucitación. Pero yo ni nadie sabe cuál es el itinerario. Así es. Así es. Entonces esperemos. Dios está a cargo de Amén. todos. Amén. Esa es la primera. Y la otra, lo de Jorgensen. ¿Qué de los libros de Owen George. Bueno, son libros que él es un buen escritor, pero lo que no me cabe a mí es que él en el primer libro dice, yo dramaticé. Me cae muy mal que alguien tome la libertad de dramatizar una historia que ya tiene todos los colores. Él le mete conversaciones, sino que, bueno, es un puente para llegar a la verdad, pero no son para citar, ya saber si sucedió o no. Y donde para mí cometió un gran error es en el último libro cuando se pone a explicar los sellos.
Sí, señor. Hubiera dicho, y fue a predicarlos a ellos, busquen allá. Sí, señor, amén. Correcto. Así es. Lo último, hermano, lo último ya para la cereza del pastel, digo yo, que el pueblo nativo, en su opinión, la gente que aún aquí en Colombia hay muchos lugares donde nunca se ha predicado ni siquiera una Biblia, ¿sí? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo manejarlos? Bueno, es muy sencillo. En vez de siempre estar predicando a los mismos creyentes, debiéramos tener un poco de obra misionera para meternos ahí. Eso se ha hecho en América, en África, en otros países, porque ese pueblo nativo no me corresponde a mí, corresponde a ustedes. Amén. Amén. Entonces tomen de su plata, vayan y hagan algo por ellos. Amén. Porque son los que nacieron aquí. Amén. Usted es uno de ellos. Amén. Gracias, hermano. Él es de origen indígena. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios. Vamos a orar para salir. Amén. Vamos a salir y vamos que lleguen bien a sus casas. Amén. Amén. Y James, fue especial. Y gracias por venir. Creo que nos vamos muy bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a salir cantando de Jesús el nombre en boca. Amén. Amén. Vamos a orar primero. Padre eterno, amantísimo Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Te glorificamos, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos has dado con tu siervo, Señor. Amén. Con nuestro amigo Jorge Smith. Amén. Padre, gracias por la bondad que colocaste en él y la disposición para venir a nuestra pequeña iglesia. La verdad que nos sentimos doblemente bendecidos. Y permite, Señor, que tenga un buen tiempo, Señor, aquí en Colombia. Señor, lo despedimos con bendición del alto cielo. Sí, Señor. Que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea con él y en él. Te adoramos y salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y déjanos tener un crecimiento en madurez y en balance con la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.